El día de hoy te invitamos a ver penaltis más inteligentes del fútbol. Veremos una recopilación de los lanzamientos desde los 12 pasos, en los que los futbolistas se lucieron y fueron muy ingeniosos a la hora de ejecutarlos. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, en este penalti a favor del Borussia Dortmund por la Champions League ante el Sevilla, el encargado de ejecutar es Erling Haaland, pero su tiro y el consecuente rebote son detenidos muy eficazmente por el portero marroquí Bono, quien rápidamente le festeja el logro al delantero noruego. Momentos después, el árbitro ordena la repetición del penalti, debido a que Bono se había adelantado cuando se ejecutó. El mismo Haaland asume nuevamente la responsabilidad y esta vez sí logra vencer a la figura del guardameta del Sevilla, a quien le grita el gol en señal de venganza. En este penalti por mano a favor del Fulham, hubo una pequeña discusión entre dos compañeros del equipo respecto a quién sería el encargado de ejecutar la pena máxima. Los dos futbolistas no lograron ponerse de acuerdo, hasta que finalmente el número 47 se impuso y se apoderó del balón, lo colocó en el punto penalti, pero desgraciadamente para él su tiro fue contenido por el portero, y seguramente habrá deseado cederle la gentileza a su compañero de equipo. Luego de lo sucedido, este futbolista intentó sorprender al portero rival dándose media vuelta rápido y ejecutando el penalti, pero el atento guardameta logró detenerlo sin problema alguno, aunque en el rebote uno de los defensores comete una dura infracción dentro del área, y el árbitro ordena otro penalti. El encargado de ejecutarlo es el mismo jugador, que para su mala fortuna el portero muy inteligente nuevamente se luciría y lograría detener su disparo. En este penalti a favor del PSG, el portero rival decidió utilizar una de las tácticas más viejas implementadas por los porteros en los penaltis, y es que él mismo se posicionó en uno de los costados de la portería, ofreciéndole el lado opuesto a Neymar Jr. para su ejecución. El extremo brasileño acepta el desafío, pero en su afán de esquinar demasiado el disparo, termina fallando y enviando el balón hacia la línea de fondo. En este penalti a favor del Manchester United, podemos ver al Dibu Martínez, el portero del Aston Villa, en acción, ya que el encargado de ejecutar el lanzamiento para el United era Bruno Fernández, pero el guardameta argentino desafía a Cristiano Ronaldo a ejecutarlo. Al parecer esto hizo titubear a Bruno, quien envió su lanzamiento por las nubes en una forma muy pocas veces vista. El festejo con baile incluido de Martínez no se haría esperar luego del error del portugués. Cuando Neymar Jr. se disponía a ejecutar este penalti a favor de la selección brasileña, un aficionado hizo todo lo posible por molestarlo con un láser desde las gradas apuntando a los ojos del brasileño, quien se mostraba visiblemente molesto. Sin embargo, cuando le tocó patear logró convertir el tanto con suficiencia, y pudo festejarlo tranquilamente junto a sus compañeros de equipo. Regresemos un poco en el tiempo, más concretamente en la época dorada del Barcelona, y veamos este penalti a favor del club culé ante el Milan. La particularidad es que el argentino realizaría un leve amague antes de que finalmente se impactara con el balón, lo que rápidamente causaría el reclamo de los futbolistas del club italiano, debido a que esa acción es ilegal. El árbitro respondería haciendo valer la ley, repitiendo el penalti y amonestando al argentino, el cual esta vez ejecutaría con mucha más decisión y finalmente convertiría el gol. Al momento de realizarse este penalti, el portero intenta inducir al ejecutante a patear hacia su lado derecho señalándole esa zona de la portería. El encargado de ejecutar la pena máxima lo hace, convierte el gol y decide festejarlo yendo hacia el arco burlándose del portero, incluso imitándolo a la hora de lanzarse. Una actitud un tanto antideportiva, pero cómica al fin y al cabo. En este lanzamiento desde los 12 pasos, se veían las caras Jan Sommer, portero de Suiza, y Jorginho, centrocampista de la selección italiana, dos grandes jugadores en sus respectivos puestos. Al parecer Sommer conocía la forma de ejecutar los penaltis por parte de Jorginho, ya que para detenerlo hizo un amague previo de piernas, engañando con lanzarse hacia un lado derecho, para finalmente hacerlo hacia el lado izquierdo y quedarse con el balón. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistió únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado, debido a la atajada que le realizaría posteriormente para salirse con la suya y adelantar a su equipo en la tanda. En este partido internacional de selecciones, cuando Cristiano Ronaldo se disponía a hacerse cargo del penalti, un futbolista rival decide patear el balón provocando la reacción violenta del crack portugués. El colegiado se ve obligado a dar una advertencia verbal para ambos jugadores, pero en el momento en que Cristiano remata su lanzamiento, es detenido por el portero rival demostrando el fuerte factor psicológico. Mientras el ex crack del PSG Neymar se adelantaba para ejecutar su penalti, el portero le señalaba el lado derecho de su arco para que pateara hacia ese lugar. Esta vez decide no hacerle caso, pero el portero se queda quieto en medio del arco, convirtiendo así el gol para los parisinos. En este nuevo penalti contra el mismo portero, Neymar y él charlaban previo a la ejecución del mismo. Al adelantarse el brasileño, el de los guantes utilizó nuevamente el mismo recurso, pero esta vez Neymar decide asistir a su compañero, quien se hace cargo del balón y lo convierte en gol, con una estrategia ejecutada a la perfección por parte del equipo de la capital francesa. En este penalti en contra del PSG,
Kylian Mbappé al parecer conocía al ejecutante del tiro, pues fue quien le señaló al portero hacia donde debía lanzarse para detenerlo. En el momento en el que el futbolista patea, el portero le hace caso a Kylian y logra atajar el penalti, demostrando que si el delantero francés fuera portero, seguramente sería uno de los mejores. Cuando en este penalti a favor del Chelsea, todo indicaba a que sería Azpilicueta quien lo ejecutaría, en realidad era una estrategia para que el veterano futbolista español se llevara toda la presión ejercida por los rivales, pero finalmente quien de verdad patearía el penalti sería Havertz, el alemán convertiría el gol y todo saldría según lo planeado para los Blues. En este ataque a favor del Manchester City, Erling Haaland sufrió una caída dentro del área, encontrándose a una distancia considerable del defensor del FC Barcelona. Por alguna razón el árbitro no pudo observar bien lo sucedido y terminó convalidando penalti a favor del equipo inglés. Los pobres futbolistas blaugranas no podían encontrar ninguna explicación a lo sucedido, y para colmo el ejecutante de los Citizens logra convertir el gol, adelantando a su equipo en el marcador. Cuando el árbitro marcó penalti a favor del Arsenal, el joven Bukayo Saka se disponía a ejecutarlo, el futbolista rival del United intenta distraerlo quitándole el balón de sus manos en los momentos previos. Pero a pesar de su corta edad hace falta mucho más que esto para intimidar a semejante jugador, que convirtió su lanzamiento desde los 12 pasos con mucha autoridad. El futbolista de este equipo se disponía a ejecutar la pena máxima a su favor. Cuando se adelantaba para realizarlo simuló desenfundar un potente disparo para confundir al guardameta, y finalmente terminar dándole un simple pase a la red que coronó un gol muy elegante, inteligente y efectivo. Al momento de patear su penalti, este futbolista luego de escuchar la orden del juez y sin tomar distancia, se quedó parado frente al balón durante nada más y nada menos que 9 segundos, hasta que finalmente adelantó su pie derecho y culminó el disparo, logrando un muy curioso gol en este partido. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logró engañar a su compañero guardameta en este penalti, enviando primero hacia al arco su botín, para luego impactar el balón hacia el lado opuesto, donde se encontraba el de los guantes. Una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. En esta tanda de penaltis entre el Liverpool y el Chelsea, el portero del equipo londinense Kepa decide pararse a un lado de la portería en vez de quedarse en medio de la misma, ofreciendo el lado opuesto al ejecutante Virgil van Dijk. Sin embargo, el defensor neerlandés acepta el desafío y remata con potencia hacia el lado en donde estaba posicionado el español, destrozando el arco. Aquí vemos otra acción en la que el portero pretende intimidar al cobrador, señalándole el lugar a donde iría su remate. Es el francés Karim Benzema quien terminaría cumpliendo el deseo del guardameta, y con un disparo raso que con un certero manotazo el guardameta atajaría, haciendo que el delantero del Real Madrid se lamente por caer en la artimaña propuesta por el de los guantes. Si se trata de sacar de concentración a los rivales, el Dibu Martínez es un experto y aquí lo demuestra. Es la tanda de penales del final del Mundial Qatar 2022, cuando Tchouaméni se dirigía a la portería, el Dibu le manda el balón lejos para que el futbolista francés tenga que traer el balón. Todo eso para que el mediocampista mandara su potente disparo apenas desviado del poste y el Dibu celebrara que la Copa del Mundo estaba cada vez más cerca para su selección. Antes de cobrar este tiro penal, el guardameta recorre la portería intimidando al delantero y además mostrándole donde según él el balón estaría llegando. Cuando se da el silbatazo, el jugador intenta mandar el balón a ese sitio con potencia, pero esto no sería obstáculo para el de los guantes, que se tiende a dos manos y desvía la trayectoria del esférico. En un partido entre Portugal y la selección de Francia, Karim Benzema tiene la oportunidad de descontar por la vía de penal, pero Pepe, quien fue su compañero de equipo por muchos años, le dice al guardameta con reiterados gestos a donde tiraría el delantero galo. El momento de ejecutar llega y Pepe estaba en lo cierto. Sin embargo, el guardameta luso hizo caso omiso a los consejos del central y se lanzó al lado opuesto pese a los reclamos de Pepe, que no lo podía creer. Volvemos a ver a Neymar en un cobro de tiro penal, que levanta la mirada dejándonos ver una clara concentración en lo que hará. Sin embargo, también se observan las luces de un láser en su rostro que le apuntaban desde la tribuna. Ney le hace una seña al árbitro informándole lo que está sucediendo. Pero el momento del silbatazo llega y con clase y jerarquía que le conocemos al brasileño, vence fácilmente al guardameta gritando eufórico su gol y festejando con sus compañeros. En este penalti a favor del Bayer Leverkusen, el ejecutante intentó impactar demasiado fuerte el balón, lo cual no le salió muy bien debido a que la pelota choca contra el larguero, y aún así tuvo la fortuna de que la misma rebotara en la espalda del guardameta y terminara ingresando en el arco. Este futbolista de las divisiones formativas del Benfica intentó ejecutar un penalti a lo Panenka, pero no pudo impactar de lleno el balón y él mismo fue dando botes hacia la portería, en donde le dio tiempo al guardameta de incorporarse y tomar ese balón, justo antes de que sobrepasara la línea de gol. En este penalti a favor de la Lazio, su goleador Immobile sería el encargado de ejecutar la pena máxima, siendo una garantía en este tipo de disparos. Sin embargo, en esta ocasión al delantero italiano le tocó fallar, ya que sufrió una caída en los instantes previos a su remate, que hicieron que el balón terminara por encima de la portería. En este penalti a favor del Manchester City por Champions League ante el Sevilla, Erling Haaland sería el cargado de ejecutarlo,
quien se adelanta y patea, pero su lanzamiento es detenido por el portero marroquí Bono, quien rápidamente festeja y le dedica su atajada al delantero noruego. Minutos después el árbitro ordena la repetición del penalti, argumentando que Bono se había adelantado más allá de la línea permitida, y esta vez Haaland no fallaría y aprovecharía la ocasión para devolverle gentilezas al guardameta rival. En los pies de Lionel Messi estaba esta chance para el Barcelona desde el punto penal ante el Milan, pero el argentino cometería un error de novato al realizar una amague antes de impactar el balón, lo cual por reglamento no está permitido, y el colegiado ordenaría la repetición del penalti y le mostraría la tarjeta amarilla al astro culé. Nuevamente se prepara todo para la ejecución desde los 12 pasos, y esta vez Messi aseguraría el tanto para los suyos. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, el portero decide retar al extremo del Arsenal Bukayo Saka, mostrándole hacia dónde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés decide hacerle caso y remata hacia ese lugar engañando al portero, quien se lanza hacia el otro lado. Durante este partido correspondiente a la Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero el mismo es detenido por el portero. Y más impresionante aún es el rebote en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco y el esférico se marcha finalmente por la línea de fondo. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima. Con toda la personalidad del mundo, coloca el balón en posición y se adelanta dando pasos hacia el esférico, el cual impacta firme y se coloca bajo los 3 palos. En el fútbol femenino, esta jugadora logró convertir su penalti de excelente manera, al colocarlo en una zona de la portería en donde era muy difícil de detener. Para festejarlo ella simuló una lesión en el posterior de su muslo, para finalmente coronar con un baile su estupenda actuación. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse bajo los 3 palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de rabona y el balón golpea el palo y luego impacta en el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros. En el previo de este penalti, André Camarre editó el famoso tirar sin mirar, y es que en el momento de impactar el balón el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir al portero. No sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la red. Este portero realizaría el saque de arco dándosela a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón con sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado, señalando el punto de penalti. Los jugadores no tardaron en reclamar y producir un tumulto, en donde al final el manager del equipo resulta expulsado, y el desastre para este equipo parece no tener fin. Sin embargo, al final el equipo rival ejecutaría el penalti y lo convertirían con total suficiencia. Observemos ahora este penalti a favor de la selección brasileña. Neymar Jr. era el encargado de patear y en los momentos previos, fue acosado por láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecutó su penal con la calidad que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En este entrenamiento del Zenit de San Petersburgo, Hulk logra engañar a su compañero el guardameta en este penalti, enviando primero hacia el arco su botín, para luego impactar el balón hacia el lado opuesto de donde se encontraba el de los guantes. Sin dudas una táctica perfecta y muy funcional para estos momentos de diversión entre compañeros de equipo. Definitivamente este día el Manchester City gozó con la ayuda del árbitro para adelantarse en el marcador. Vean cómo Sterling se cae solo dentro del área, y el colegiado decide marcar penalti a favor del conjunto Cerezen. El portero rival no puede creerlo y busca explicaciones, pero todo ya está dicho, y finalmente Gabriel Jesús se hace cargo de la responsabilidad y anotaría el gol desde los 12 pasos. En esta tanda de penaltis, podemos observar en acción al portero australiano Andrew Reid, más conocido como el portero bailarín, deteniendo 2 penales que serían clave para la victoria de su equipo. El primer penal lanzándose a su izquierda y el segundo quedándose en el medio del arco, para detener un tiro a lo Panenka. El remate desviado de este jugador luego del desborde podría haber terminado en un saque de puerta, de no ser por la inocente intervención de este futbolista suplente que se encontraba realizando el precalentamiento, quien sin querer paró el balón antes de que él mismo sobrepasar la línea de fondo. El árbitro ante esta situación hace valer el reglamento y marca penalti con la posterior amonestación a dicho jugador, y por si fuera poco la pena máxima es cambiada por gol. Paulo Dybala siempre ha sido un seguro en los lanzamientos desde los 12 pasos, y es que convirtió muchos de estos tiros en su carrera, pero en este partido con la Juventus no tuvo esa fortuna, y terminó enviando el balón hacia las nubes por encima del arquero, debido a un resbalón que sufre en los momentos previos a patear. En este penalti en contra del Orlando City, el portero peruano Galese se las arregla para detener con jerarquía el penalti ejecutado. Sin embargo, la revisión oficial del encuentro revela que el guardameta se había adelantado de la línea permitida, por lo que el árbitro ordenó que se repitiera el lanzamiento y
y además expulsa a Galense. Uno de los futbolistas del campo debe asumir la responsabilidad de ponerse los guantes y contra todo pronóstico el mismo logra detener el disparo desde el punto de penal, desatando la incontenible euforia de todos los aficionados. En los compases finales del tiempo suplementario, este futbolista tenía en sus pies la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador desde el punto penalti. Él mismo intentó ejecutarlo, pero el balón salió demasiado débil y anunciado directo a las manos del portero, que no se dejó engañar. Los compañeros de equipo de este chico no estaban nada contentos y se lo hicieron saber inmediatamente a empujones e insultos. Un plantel plagado de figuras mundiales como lo es el PSG también tiene sus contras. Vean este penalti a favor del equipo de la capital francesa, como Neymar, Cavani y Dani discuten acerca de quién debe hacerse cargo de la responsabilidad de ejecutar. Finalmente es el charrúa Cavani quien se adueña del balón a pesar de la insistencia de Neymar, pero por desgracia cuando el uruguayo se adelantó para patear, el portero lograría detener su tiro. Este portero del Aston Villa utilizó la táctica de distracción más simple de todas, la cual consistió únicamente en acompañar al ejecutante y observarlo fijamente en todo momento. Su intento se vio recompensado debido a la atajada que realizaría posteriormente para salirse con la suya y adelantar a su equipo en la tanda. En esta tanda de penaltis, Cristiano Ronaldo prácticamente obligó a Joao Mario a hacerse cargo de ejecutar uno de los tiros de la tanda, exigiéndole que mostrara personalidad y asumiera la responsabilidad que esto significaba. Finalmente Joao aceptó y en el momento de ejecutar logró convertir el gol, respondiendo a la confianza que el capitán portugués había depositado en él. Absolutamente nadie duda de la calidad y jerarquía de Kylian Mbappé, pero en este penalti no le tocó mostrar su mejor versión, ya que primeramente falla él mismo al impactar el balón en el palo, y seguidamente teniendo el rebote con el arco vacío, termina enviando el balón por encima del larguero. En este partido de la Serie italiana, al parecer se encontraba bastante disputado, y así lo demostró Cristiano Ronaldo al convertir el tanto de penalti y festejarlo en la cara del guardameta, incluso empujándolo, por lo que el portugués se llevaría una tarjeta amarilla, aunque eso no pareció importarle demasiado. Este futbolista de las divisiones formativas del Benfica intentó ejecutar un penalti a lo Panenka, pero nunca pudo impactar el balón de lleno y él mismo fue dando botes hacia la portería, en donde le dio tiempo al guardameta de reincorporarse y tomar ese balón, justo antes de que sobrepasar la línea de gol. En este penalti al instante en el que el futbolista se adelanta para patear, el guardameta también se adelanta claramente de la línea permitida y logra detener el disparo, pero como esto no es legal el árbitro lo pita y lo obliga a repetir el lanzamiento. En la segunda oportunidad el portero nuevamente detiene el lanzamiento, pero viendo la imagen nos damos cuenta de que nuevamente se adelantó. El árbitro así lo percibe y obliga a repetir el penal por tercera vez consecutiva, y esta vez el ejecutante sí logra convertir el tanto, y el guardameta terminaría simplemente sin poder creer lo que había sucedido. En la fase de grupos del pasado Mundial de Qatar 2022, la selección de Arabia Saudita tenía su oportunidad de oro para hacer historia y pasar de ronda venciendo a Polonia, pero enfrente tenía al gran Chesney, quien se hizo cargo de la responsabilidad deteniendo un penal, y posteriormente el rebote por parte de su rival, logrando una actuación histórica para que su seleccionado ganara el partido y se metiera directamente a los octavos de final. En el Mundial de Rusia 2018, la selección anfitriona y España llegarían a una muy tensa tanda de penaltis en la que los españoles quedarían sorpresivamente eliminados, luego de que el portero detuviera el lanzamiento de Thiago Aspas. Con eso los europeos redondearon una actuación para el olvido, y los dueños de casa continuaron con la ilusión en el torneo mundialista. Veamos este recordado momento ocurrido en el Mundial de Sudáfrica 2010, por la etapa de eliminación se enfrentaba Ghana contra Uruguay, y en los compases finales del encuentro la selección africana se acercó con muchísimo peligro hacia el Acharrúa, en la que un tiro al arco pudo haber acabado con las aspiraciones de los sudamericanos, pero ahí emergió la figura de Luis Suárez, quien interpuso su mano para evitar la entrada del balón y darle vida a la celeste, aunque al árbitro no le quedó más alternativa que mostrarle a Suárez la tarjeta roja, quien en llanto se marchaba hacia el vestuario. Este llanto rápidamente se transformaría en alegría, ya que el ejecutante Ganes fallaría el penalti que pudo darle la clasificación histórica a su país. La actualidad de Lionel Messi con la camiseta de su selección es inmejorable, pero para llegar a eso tuvo que pasar por momentos muy duros, como este ocurrido en la Copa América Centenario, en la cual envió su penalti a las nubes y Argentina perdió la posibilidad del título ante Chile, quien se consagraría campeona en tierras norteamericanas. En la final del Mundial de Alemania 2006, el árbitro del partido marcó penalti a favor de la selección francesa y la responsabilidad de empatar el encuentro caía en los pies de Zidane, quien disputaba su último partido antes de retirarse. El gran Zizou no decepcionó, ya que ejecutó a Lopanenka y luego de impactar en el larguero, el balón ingresó más allá de la línea de gol y de esa manera, su país volvía a estar en carrera por el título mundial. Este futbolista del Capton tenía en sus pies la oportunidad de adelantar a su equipo en el marcador, pero el intento de ajustar demasiado el disparo le jugó en contra, ya que terminó impactando el balón contra el poste, y en el rebote el esférico volvió a él pero con demasiada fuerza, por lo que no pudo rematarlo y él mismo terminó tranquilamente saliendo por la línea de fondo, en una situación insólita y muy pocas
veces vista. Algo similar a lo visto anteriormente en el fútbol femenino, es lo que hizo este muchacho, quien pateó en el penalti con maestría para marcar el gol y en los instantes posteriores, realizó un llamativo baile que a nadie dejó indiferente. Indudablemente este futbolista lleva el ritmo en la sangre. El mexicano Chicharito Hernández tuvo en sus botas la gran responsabilidad de hacerse cargo de un penalti a favor de su equipo de entonces, el Manchester United. Desgraciadamente para él sufre un resbalón al momento de impactar el balón, que provoca que él mismo salga desviado a un lado de la portería, dejando pasar una chance inmejorable para adelantar a su equipo. En este penalti a favor del Manchester United, podemos ver al Dibu Martínez, el portero del Aston Villa, en acción, ya que el encargado de ejecutar el lanzamiento para el United era Bruno Fernández, pero el guardameta argentino desafía a Cristiano Ronaldo a ejecutarlo. Al parecer esto hizo titubear a Bruno, quien envió su lanzamiento por las nubes de una forma muy pocas veces vista. La táctica que utilizó este futbolista para ejecutar su penalti, sin dudas no es de las más clásicas. El jugador se posiciona para patear, pero deja pasar bastantes segundos antes de hacerlo, para observar durante ese tiempo la ejecución del portero. Finalmente ejecuta y el balón ingresa a la portería, por lo que podemos decir que la jugada le salió muy bien. Este jugador tuvo una tarde oscura durante este partido, más precisamente en el momento en el que ocurrió este penalti, ya que el futbolista japonés falla en su ejecución al detener el tiro el portero, y en el momento del rebote su remate se estrella contra el larguero, dejando pasar una oportunidad única en la que podría haber puesto delante al Frankfurt en el marcador. Y con esto, hemos llegado al final del video de hoy. Pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y dejes un buen like. Ahora sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.